Muy buenos días, licenciado. Nosotros somos el grupo número 21. Eh, el grupo lo conformamos la compañera Patricia Elizabeth Ramírez Pinola, que hará el papel de jueza, la compañera Fátima Yanira Bole Herrera, fiscal del Ministerio Público, el compañero Lester Francisco Situmbul Juárez, abogado defensor, y mi persona, Milton Estuardo Calmadas, como abogado querellante. A nosotros nos tocó como tema de argumentación la retórica clásica. Y la retórica clásica, ¿verdad? Es una disciplina que proporciona herramientas y técnicas necesarias para expresarnos de manera eficaz y eficiente, de modo que tanto el lenguaje como el discurso puedan deleitar, persuadir o conmover. La retórica nace en la antigua Grecia, con el filósofo Aristóteles, quien es el padre de la misma, y justamente en su obra titulada La retórica sienta las bases de cómo elaborar y comunicar correctamente un discurso. El arte de la retórica posee una serie de elementos que debemos tener en cuenta para construir un discurso oral o escrito de manera elocuente, bella y sobre todo con carácter persuasivo. Estos elementos son los siguientes: la inventio o invención, que es el proceso mediante el cual se escoge qué argumentos son válidos y cuáles no. Es decir, consiste en saber qué decir. El dispositio o disposición, que simplemente es ordenar las ideas y juntarlas todas para formar el argumento. Y aquí encontramos otros subapartados, como lo puede ser el exordio, que es la introducción al argumento del discurso; la narración, que es la exposición del tema principal, la cual debe ser breve, clara y coherente; la argumentación, donde se presentan los argumentos persuasivos principales; la preoración, que es un remate conclusivo final con el que se pretende conmover a las masas, es decir, persuadir al receptor. Por lo general termina con una reflexión o una frase célebre que conecte con el tema. Tenemos también la elocutio o locución, y en esta parte es donde se impone el estilo de comunicar del orador, ¿verdad? Porque no basta decir las cosas, sino hay que saber cómo decirlas. Aquí se puede embellecer el lenguaje usando metáforas, símiles e incluso ademanes. Y por último tenemos la pronunciación o acción, que es el último paso y aquí es el más importante, ya que literalmente es decir todo el argumento que ya se desarrolló, ¿verdad? En este momento vamos a presentar nuestra audiencia de objeción en un interrogatorio usando la retórica. Buenos días. A los sujetos procesales les informo que empezamos con la etapa de interrogatorio. Se le hace saber a usted que tiene el derecho a declarar o de no declarar o guardar silencio en el presente debate, que si decide declarar no está obligado a declarar contra sí mismo y contra personas de su familia dentro de los grados de ley, que el debate continuará aunque no declare y si guarda silencio. El tribunal no lo entenderá en su contra. Artículo 370 del Código Procesal Penal. Le pregunto a usted, Juan Pérez Schun, si es de su deseo declarar. Si desea declarar, le amonesto para que se conduzca con lugar a la verdad durante la audiencia, basándome en el artículo 85 del Código Procesal Penal. Si no desea declarar, puede retirarse de su lugar. En este momento le doy la palabra al agente fiscal del Ministerio Público para que interrogue al acusado. Gracias, honorable señoría. Mi pregunta es la siguiente. Para el señor Juan Pérez Schun, ¿por qué usted no valora la vida humana? Introducción. Objeción, su señoría. Exordio. La pregunta que realiza la fiscal del Ministerio Público es ventajosa e incurre en una falacia de la argumentación al atacar directamente a mi patrocinado. Narración. Asimismo, se aprovecha de la ingenuidad de mi patrocinado propiamente al desconocer sus derechos constitucionales que lo amparan, como puede ser el artículo 14 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que indica literalmente que toda persona es inocente mientras no se le haya declarado responsable judicialmente en sentencia debidamente ejecutoria. Argumentación.
por lo que esta defensa solicita se omita esa pregunta, dado que incurre en una acusación indirecta insinuando que mi defendido no tiene ningún respeto hacia la vida, lo cual es totalmente falso. Preoración. Yo debo decirles a los sujetos procesales que mi patrocinado lamenta mucho lo sucedido y que solo Dios realmente conoce la verdad. Muchas gracias, su señoría. Introducción. Con lugar a la objeción a la defensa. Exordio. Señora fiscal del Ministerio Público, se le da lugar con la objeción porque no precisa el contenido de la información que se requiere. Es incomprensible y no da ninguna direccionalidad. Argumentación. Siempre basándome en el artículo 378 del Código Procesal Penal, la pregunta es confusa, ambigua o ininteligible. Preoración. Recordemos que las preguntas nos cercioremos de que no estamos empleando preguntas susceptibles de ser prohibidas o impugnadas, lo que nos ahorrará muchas más incomodidades y simultáneamente nos permitirá realizar un interrogatorio fluido y centrado en lo que realmente interesa, salvo que se replantee la pregunta, tal como lo establece el artículo 403 del Código Procesal Penal. En caso contrario, se toma la pregunta como nula. En este momento procedo a darle la palabra al abogado director de la querellante adhesivo para que interrogue al acusado. Muchas gracias, su señoría. Señor Juan Pérez Shum, indíqueme qué tan cierto es que a usted los vecinos de su colonia lo reconocen como una persona violenta que patea perros y que lo han visto golpear a sus hijos. Introducción. Objeción, su señoría. Exordio, el abogado a través de su interrogante plantea una pregunta capciosa y ventajosa para mi cliente. Narración. Porque hasta donde nos concierne, su señoría, ninguna persona ha declarado de tal manera en contra del señor Juan Pérez Shum y simplemente son especulaciones sin pruebas. Argumentación. Y que lo que busca con su pregunta es crear injurias y calumnias directamente contra mi patrocinado. Por lo que si se reitera la realización de este tipo de preguntas, nos veremos en la necesidad de denunciar por calumnias a la parte querellante. A no tener pruebas que mi patrocinado actuó de manera premeditada, buscan irse con meros chismes. Preoración. En el derecho, cualquier acusación se debe sostener con pruebas, no con chismes, únicamente su señoría. Introducción. Con lugar a la objeción. Exordio. Abogado querellante debe de objetarse porque busca que el testigo, en lugar de aclarar, acepte una conclusión que propone. Argumentación. Debe recordarse que en el interrogatorio directo las respuestas deben surgir del declarante y no de quien lo interroga. En caso fuera una pregunta abierta, la pregunta realizada lo limita a expresarse con libertad. Hay que tomar en cuenta lo establecido en el artículo 378 del Código Procesal Penal. Preoración. Por otro lado, una de las finalidades del testimonio es la exposición clara de los hechos, no la realización de deducciones, salvo se replantee la pregunta, tal y como lo establece el artículo 403 del Código Procesal Penal. En caso contrario, se toma la pregunta como nula. En este momento procedo a darle la palabra al abogado defensor para que interrogue al acusado. Muchas gracias, señoría. Mi pregunta es la siguiente. Señor Juan Pérez Shum, ¿es correcto que usted ha sido catecista y que en sus tiempos libres predica la palabra de Dios? Introducción. Objeción, honorable juzgadora. Exordio. El abogado defensor está realizando una pregunta ambigua y apelando a la misericordia, tratando de exponer un concepto de la responsabilidad del acusado, la cual no tiene ningún sentido. Narración. Como se ha establecido, el señor Juan Pérez Shum no clara alevosía y dolo desenfundó su arma y disparó en contra de la humanidad del imperfecto, con lo cual su conducta encuadra en el delito de homicidio, sin importarle tanto las leyes penales y si lo quisiéramos ver desde la perspectiva religiosa. Estamos discutiendo de la vida de una persona, la cual le fue arrebatada de una manera muy pasional y el acusado debe de pagar su responsabilidad sin importar que participe o no en actividades religiosas. Peroración. El hecho que haya sido catecista no le exime de su responsabilidad penal. Como se dice por ahí, las leyes del mundo también lo son para Dios. Gracias, señoría. Introducción. Con lugar a la objeción.
Exordio, señor abogado de la defensa, se le está dando con lugar a la objeción, dado que la pregunta es de opinión y en consecuencia se desvía directamente, y con ello no se obtienen los resultados esperados. Argumentación. Hay que tomar en consideración que los sindicados solo deben declarar sobre los hechos, lo que vieron, oyeron o lo que les consta, pero no deben emitir opiniones sobre ellos. Preoración. También podrían admitirse opiniones basadas en experiencia debidamente acreditada. En este caso no sucede, salvo que se replantee la pregunta, tal y como lo establece el artículo 403 del Código Procesal Penal. En caso contrario, se toma la pregunta como nula. En estos momentos le doy la palabra al abogado defensor. Muchas gracias, honorable señoría. Mi otra pregunta es la siguiente. Señor Juan Pérez Shum, ¿usted asiste a la iglesia? Y si es así, ¿con qué frecuencia asiste? Introducción. Objeción, señora jueza. Exhorto, señor juez. Señora jueza, la respuesta que busca obtener la defensa a través de la pregunta realizada nada tiene que ver con el asunto. Narración. El señor Juan Pérez Shum, el día 2 de agosto del presente año, en el interior de la cantina La Sirena, disparó en contra del señor Daniel Cook. Argumentación. Señora jueza y demás personas presentes. La religión nada tiene que ver con el hecho realizado hoy por el procesado. El que una persona asista o profese una religión no la hace una buena persona, y en todo caso, como ahora solo deja ver lo débil, que es la defensa del señor Juan Pérez Shum, ya que al no tener pruebas para demostrar su inocencia y argumentos sólidos para defenderla, optan por recurrir a la religión como último recurso. Preoración. Recordemos también que no es necesario creer en Dios para ser una buena persona, y que la religión correcta es ser una buena persona. Únicamente, señor. Introducción. Con lugar a la objeción. Exordio. Señor abogado de la defensa, se le está dando con lugar a la objeción, dado que la pregunta es de opinión y en consecuencia se desvía directamente. Argumentación. Hay que tomar en consideración que los sindicados solo deben declarar sobre los hechos lo que vieron, oyeron o lo que les consta. Preoración. También podrían admitirse opiniones basadas en experiencia debidamente acreditada. En este caso no sucede, salvo se replantee la pregunta, tal y como lo establece el artículo 403 del Código Procesal Penal. En caso contrario, se toma la pregunta como nula. Como es del conocimiento de los sujetos procesales, el juicio oral es la fase preparatoria o de investigación. Resulta de vital importancia el manejo del interrogatorio a fin de obtener información útil y poder acreditar o desacreditar la pretensión postulada en el proceso. De ese entendido, basándome en el artículo 378 del Código Procesal Penal, dice: el presidente del tribunal moderará el interrogatorio y no permitirá preguntas capciosas e impertinentes. Asimismo, el artículo 403 del Código Procesal Penal, en cuanto a la decisión del tribunal de admitir o inadmitir una pregunta, se puede plantear recurso de reposición. Solamente y tengan un buen día.